Buenas noches, compañeros, compañeras, pueblo de Nicaragua. Vamos hoy a conversar sobre un tema importantísimo, calientita la noticia, lo que les venía pronosticando desde que se dieron sucesos macabros en Nicaragua. Recordar esos sucesos en los cuales militantes sandinistas murieron quemados, policías murieron quemados, era algo bestializado, satanizado, que inclusive yo se los había comentado, nunca había pasado en Nicaragua ni cuando estábamos en la guerra. El tipo de torturas que vivió la familia sandinista, el tipo de torturas que vivió también la policía por hacer su trabajo y otros que mientras regresaban de sus labores fueron agredidos, secuestrados, asesinados, torturados por bandas criminales que hoy se comprueban que han sido las que han financiado el terrorismo en Nicaragua. Y lo más impresionante es que no solo han financiado el terrorismo en nuestro país, sino que se han vinculado y disfrazado mediante organizaciones llamadas ONGs, organizaciones no gubernamentales. Entre ellas, la famosa ONG conocida como el Instituto de Políticas Públicas, IEP. ¿Quién es el encargado responsable de IEP? Nada más y nada menos que el señor Félix Maradiaga Blandón. Hoy se continuó el juicio en contra del peligroso delincuente conocido como el Viper. El Viper, quien ya había comentado lo que sucedía en la OPOLI y que vinculaba directamente a Félix Maradiaga y a Luciano García. Estos dos personajes que hoy están fuera del país y que, qué coincidencia, cuando el Viper empieza a hablar sobre los vínculos que tiene con el crimen organizado, con el narcotráfico, Félix Maradiaga, resulta que se tuvo que ir del país, Félix Maradiaga. También está fuera del país Luciano García. Pero, ¿con quién es que estaban haciendo el enlace para el financiamiento de todo el terrorismo, el vandalismo y el secuestro que vivió Nicaragua durante el golpe de Estado fallido? Nada más y nada menos que con el jefe del cartel de la droga sintética, Julio César Paz Varela. Fíjense bien, este narcotraficante colombiano con lazos directos con IEP. Hay imágenes que se muestran en donde la Policía Nacional allanó el IEP. Imágenes donde evidentemente ustedes pueden observar el momento cuando la Policía Nacional allanó el IEP. En ese momento, ahí se encontraron documentos que vinculan directamente a Maradiaga con el narcotráfico, a Maradiaga con el terrorismo. Se habla de otro personaje de la droga conocido como el Mexicano, que fue el primero que mencionó el Viper. Pues a este Varela aún no tenía conocimiento. Y es que el Viper manejaba cierta información y no era de los ungidos del movimiento renovador sandinista, que ha sido el líder del golpe de Estado fallido en Nicaragua. La estructura del MRS, al no llevarse bien con el Viper, obligaron al Viper a que saliera de la OPOLI con toda su tropa. Fíjense bien. Entonces el Viper abandona la OPOLI. Ahí estaban el famoso Tífer. ¿Por qué matan al Tífer? Recuerdan que en su momento yo se los dije en un en vivo. Al Tífer lo matan porque también manejaba mucha información. Y entonces, lógicamente, lo mataron en el empalme de Lóvago. Pero ¿cómo empieza ese engranaje y ese enlace entre la droga
¿verdad? Y el Instituto de Políticas Públicas. Bien, con otra organización disfrazada, Yo Soy Humano. Era una organización que trajo a nuestro país e instaló en nuestro país el narcotraficante Julio César Paz Varela. Siempre tratando de que mediante esas organizaciones denominadas ONG se lavara dinero y se trajera suficiente plata para financiar el golpe. Pero esto no es de ahorita. Es una historia que viene y se está destapando en estos momentos. Precisamente al que quieren convertir en héroe, en este caso a Félix Maradiaga, es ya comprobado un narcotraficante y que estuvo con Paz Varela en diferentes reuniones. Hay imágenes donde se han mostrado que Paz Varela se reunía en el local de IEP con el señor Félix Maradiaga. Esto es algo que hasta hoy lo podemos observar porque las investigaciones que ha hecho Código 5, como se identifica, ¿verdad?, la persona que ha hecho estas investigaciones para aportar, lógicamente, a desenmascarar esta agresión al pueblo de Nicaragua. Ustedes no pueden seguir pensando que quienes nos instalaron tranques, que quienes nos torturaron, que quienes nos secuestraron, era por cambiar Nicaragua. Pero fíjense bien lo más irrisorio. Se encuentra un documento que Félix Maradiaga firmó con este narcotraficante Paz Varela, Julio César Paz Varela, en el que lo llamaron Estrategia para salvar la democracia en Nicaragua. A ver, si asesinar sandinistas, si torturar policías, trabajadores del Estado y todo aquel que pensara diferente a los golpistas es salvar la democracia, déjenme decir que están perdidos. Que la histeria colectiva que nos fomentaron desde las redes nos mintieron, nos engañaron. Y hoy le demostramos al mundo que el gobierno de Nicaragua no ha matado a un solo de sus ciudadanos y que han sido estos sicarios, estas células del narcotráfico vinculadas a organizaciones no gubernamentales y las que faltan por salir. Porque la idea de salvar la democracia era mediante la violencia. Nunca fueron pacíficos. Y eso lo vimos desde su forma de actuar, desde la manera en cómo trataron a cada militante sandinista. El pacifismo busca la paz, busca la tranquilidad. Ellos nunca fueron pacíficos. Y hoy les mostramos que el señor Félix Maradiaga estaba organizado con el jefe del cartel de la droga sintética, en este caso con el señor Paz Varela, de Colombia. Nosotros siempre fuimos disciplinados como sandinistas y esperábamos esta oportunidad de quitarle la máscara a todos estos terroristas. Aquí nunca se había visto, ni en tiempos de guerra, a un ciudadano arder en llamas y que otros lo celebraran. Y no es para menos. Es evidente que esta gente estaba drogada, esta gente estaba con un odio que lo cultivaron a tal punto que hoy continúan amenazas contra el sandinismo. Sin embargo, cada momento se cae más el teatro, la mentira de la derecha golpista, en este caso del MRS y todo su engranaje, tanto político como delincuencial. Porque ellos, mediante el financiamiento que Paz Varela venía haciendo con el organismo Yo Soy Humano al Instituto Nicaragüense de Políticas Públicas, lograron captar cualquier cantidad de dinero para contratar y reunir a la delincuencia común de Nicaragua. Porque en esos tranques no habían estudiantes. Era la delincuencia común organizada, los pandilleros de todo el país,
en estos espacios llamados barricada o tranque para secuestrar al pueblo. Un estudiante que piensa en prepararse, que estudia para ser alguien en la vida, jamás iba a tomar un arma para dispararle a su pueblo. Pero dentro de los objetos que se incautaron en lo que se hizo en IEP, en la requisa de IEP, estamos hablando que habían 2 AKs. Fíjense bien. Código 5 estuvo brindando una explicación explícita de paso a paso cómo está organizada la célula criminal que vincula al que recientemente se fue del país, en este caso Giancarlo, que está en Estados Unidos y que lo llaman perseguidos políticos. Y yo le digo, pueblo de Nicaragua, usted va a seguir llamando perseguidos políticos o presos políticos a estos delincuentes que nos robaron la paz, que nos robaron nuestra economía, nos saquearon. No es posible. No podemos continuar después de observar este vínculo directo con el narcotráfico, con el terrorismo, con el crimen organizado de estos supuestos líderes, llamándolos perseguidos políticos. Son delincuentes, son terroristas. Félix Maradiaga es narcotraficante, confirmado, y está circulado por las leyes de Nicaragua. Pero ¿quién vincula al señor Félix Maradiaga? No es el Estado de Nicaragua. Es un delincuente común, conocido como el Viper. No es el gobierno, Félix Maradiaga, que te está acusando. En ningún momento te está acusando el Estado de Nicaragua. A pesar que destruiste, y lo vimos, alcaldías, rótulos que fomentaban el turismo. Pudimos observar instituciones reducidas a cenizas, instituciones del Estado. Sin embargo, no es el Estado el que te está acusando. Es un delincuente común que te está vinculando, y no solo como testigo que está confesando, sino que al ser intervenido el IEP, ahí encontramos las pruebas suficientes de todo el plan que se tenía. Imagínense bien, estrategia para la democracia y el cambio de régimen. Si la democracia es el poder del pueblo, ¿por qué no respetan el poder del pueblo? Que en 2016 votó por el comandante Daniel hasta el 2021. Elaborás un documento, te vinculás al narcotráfico, el dinero con el que pagás los sicarios para que anden detrás del pueblo es del narcotráfico. El detective no solamente vinculó directamente al señor Félix Maradiaga, sino también a Luciano García y al que en nuestros ojos robaba buses y los quemaba. Luego decía que era la Juventud Sandinista, Giancarlo. Este Giancarlo era el brazo operativo, el que fomentaba desde las redes sociales los supuestos ataques. Pero aquí tiene que venir la vinculación de los medios de comunicación. Esos medios golpistas que estaban antes de que comenzara la acción. Antes de que quemaran una alcaldía, ya estaba Canal 10 y ya estaba 100% Noticias. Entonces, significa que parte de ese dinero también era para pagar estos medios. Porque ni Miguel Mora, ni Canal 10 va a hacer nada de gratis. Y eso está probado. Nosotros comprobamos que en las propias imágenes en vivo que ellos transmitían estaban armados. ¿De dónde salían las armas? Del financiamiento del narcotráfico. Entonces, ya no es posible, pueblo de Nicaragua, que nosotros continuemos creyendo que eran mansas palomitas, que eran angelitos del Señor. Esta gente torturó, asesinó y debe pagar. Nicaragua tenía paz hasta antes del 18 de abril. Y hoy 85 días que recobramos esa paz. Gracias al trabajo de nuestra Policía Nacional, de nuestros hermanos policías voluntarios. En investigación también están vinculados aquí, ¿verdad? Recordemos, Emmanuel Larga Espada y Alejandro Pérez Arao,
quien estuvo en el asesinato del estudiante Keller Steven Pérez Duarte, cuyo cuerpo fue encontrado en la Cuesta del Plomo. Este es el detonante, fíjense bien, el detonante es el cuerpo encontrado en la Cuesta del Plomo. Este muchacho que había sido torturado en el tercer piso de la UPOLI, que lógicamente cuando la CID viene, fíjense bien qué extraño, cuando la CID viene, ¿qué pasó? Los mandaron a revisar el primer piso y el segundo piso de la UPOLI, pero al tercer piso de la UPOLI nunca llegaron. En el tercer piso de la UPOLI estaba nada más y nada menos que el sitio de tortura que utilizaban primero la banda criminal que lideraba el Viper y luego el grupo de sicarios que colocó el MRS después de la salida de Cristian alias el Viper. Entonces, ahora, ¿qué esperamos nosotros? Justicia para todas esas víctimas. Bismarck, que todavía no ha aparecido. Oye, ¿cómo es posible que dijeran que mi persona estaba grabando el video en vivo cuando estaban torturando a un sandinista? Los sandinistas no somos sicarios. Porque si nosotros fuéramos sicarios, hubiéramos desquitado ojo por ojo. Pero no es así, señores. Quiero que estén claros y conscientes de lo que está pasando en este país. Se apoderó de nosotros durante esos meses el narcotráfico, el terrorismo disfrazado de política. Y salieron a las calles primero por los ancianos. ¿Y ahí? Pero con los tranques le quitaste el derecho a los ancianos de ir a retirar sus pensiones. Pero con los tranques los ancianos no podían viajar a revisarse el corazón, hemodiálisis y cualquier tipo de enfermedades que tenían. Secuestrados durante más de 3 meses. Dijiste que era por Indio Maíz y te veo quemando llantas. Te veo cortando árboles para armar tranques en los meses siguientes. Entonces, ¿cuál era el Indio Maíz? Después que por las reformas de Lins, nunca, porque el comandante Daniel fue sabio y en su momento mandó a retirar las reformas de Lins y no surtían efecto alguno. Sin embargo, siguieron. ¿Por qué? Porque su objetivo era, mediante ese libreto de Genechar y la violencia, derrocar un gobierno legítimamente constituido. Y obviamente, ahora son los lamentos, porque cuando andabas grabándote felizmente, tumbando un árbol de metal, que según vos es de tus impuestos, es cierto, y de los míos también, y es propiedad del Estado, por lo tanto, se convierte en un delito contra el Estado de Nicaragua. Pero te sentabas, Miguel Mendoza, Azucena Castillo, te sentabas en los árboles de lata caído, eso es un delito. Pero nunca han leído, y la Constitución para ustedes se debe de analizar conforme a lo que sus intereses convienen, no a la realidad, ¿verdad? Es prohibido, es penalizado. El Código Penal tiene tipificado como un delito los daños a la propiedad privada y estatal. Entonces no son presos políticos. Se grabaron bonito cuando estaban quemando, ¿verdad?, al compañero, hijo de Amada Pineda. Bonito se grabaron. Que le pasaran el trofeo, ¿se acuerdan que lo decían en sus propios videos? Ese es el terrorismo que financió Félix Maradiaga. Esos asesinatos. ¿Y por qué lo tengo que tener como un líder perseguido en Nicaragua? Este es un asesino, un terrorista, un narcotraficante. Qué lástima que se mataron a Paparela en Colombia, porque lo mataron. El que mal anda, mal acaba, evidentemente. Y hoy en todos los medios de comunicación responsables, que son los medios del poder ciudadano, pueden observar esa noticia. El vínculo directo a una estructura de narcotráfico, de crimen organizado, de Félix Maradiaga Blandón. Ese que vive endiosándose, que tiene títulos de Harvard, ese mismo fue el que mandó a destruir este país. Ese que dice que la economía se destruyó, es el que la destruyó luego de que el Frente Sandinista
tuviera por casi 5 puntos porcentuales el crecimiento económico de esta Nicaragua bendita y siempre libre. Y es la primera vez que vemos que salen personas a querer armar una rebelión contra un gobierno constitucional por derechos ya restituidos. ¿Marchaste por el 6%? El 6% nunca se le ha sido negado desde que el gobierno del Frente Sandinista está en el poder. Pero no acompañaste a los jóvenes cuando el 6% y la lucha contra los gobiernos neoliberales. ¿Marchás por reivindicaciones del Seguro Social? Nunca las habían tenido como las tienen con este gobierno. Más de 50.000 pensiones reducidas. Y esas pensiones reducidas, ustedes se las quitaron a esos ancianos en tiempos de Violeta, de Arnoldo y Bolaño. Así que paremos de decir que ustedes son los salvadores de Nicaragua. Aquí quisieron destruir nuestro gobierno. Asesinando sandinistas, pretendían sembrarnos el temor y callarnos y que todos negáramos al Frente Sandinista, así como un día Simón Pedro negó a Jesús. Pero no, señores. Nosotros los sandinistas no negamos ser sandinistas. Y tenemos una pistola en la cabeza. Y vamos a decir, somos sandinistas, jálele el gatillo. Así de claro y sencillo. No somos camaleones. Tenemos formación ideológica y conciencia heredada desde Benjamín Celedón, desde Sandino, desde Diriangén más atrás. Porque hemos sido rebeldes, antiimperialistas y nacionalistas. Ahora andás en el imperio pidiendo sanciones contra Nicaragua cuando sos un circulado por narcotráfico, Félix Maradiaga. Y aquí voy a ir cerrando. Félix Maradiaga no es un perseguido político. Félix Maradiaga es un asesino, un terrorista, un narcotraficante que exigimos a nuestras autoridades desde ya que sea circulado por la Interpol y puesto a disposición de las leyes nicaragüenses para que vayamos al debido proceso y así pueda haber justicia para todas esas víctimas que fueron seleccionadas por ellos mismos. ¿Te imaginas que ibas a una marcha? Y ojo con esto, el domingo tienen marcha. Pueblo, ni uno salga a marchar con estos sicarios, con estos terroristas, con estos narcotraficantes. Ellos seleccionan sus víctimas. Ellos seleccionan a quién matar para culpar al gobierno. Recuerde, la violencia solamente le conviene al golpismo, al que quiere el poder por la fuerza. No al Frente Sandinista. Seguimos liberando la paz. Seguiremos en las calles por la paz con Daniel. Buenas noches, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas nicaragüenses.